oculta. Hola, ¿qué tal están? Feliz mañana. Bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Racedic Bertrán, ya pues listo para iniciar este nuevo programa de Veo Ocultas. Voy a ingresar nada más a mi página de Facebook. Si quieres, ve tú también ingresando, Frederick, para copiar el link. Y así también escucho un poco este micrófono. No te entiendo. ¿A qué te refieres? Ok, Que te entre decía. yo a tu cuenta y lo Sí, comparto para desde que. ahí. Correcto, exactamente Vale, eso. vale. Que lo comparto. Que voy a editar aquí la privacidad para que sea público y podamos arrancar. Creo que está en Ok, público. cuando quiera ahí. ¿Ah? Creo que está No, en público. esta transmisión, la transmisión mía no, hasta ahorita ya está pública. Ahora sí. Bien, vamos a entrar en cámara entonces, a quitar esta superposición y entramos en cámara. ¿Qué tal están? Buenos días. Hoy sí, estamos listos para arrancar este nuevo programa. Es la parte 3 de lo que iniciamos la semana pasada como la Iglesia Católica y la cuarta bestia en su parte 3 sería ya esta. Bien, le he puesto pues como detalle o descripción del programa hacer una reflexión sobre esos primeros conflictos que se dan en la iglesia naciente y no me refiero a la conformación de los cánones, sino desde mucho antes, desde el principio, cuando ya Jesús parte, tiene esa famosa llamada o denominada ascensión y los conflictos que se empiezan a generar por puntos doctrinales y bueno, hasta la conformación del canon. En este programa quiero ser bastante justo y equilibrado en la reflexión que voy a compartir y luego pues ya entra Frederick a dar sus puntos de vista y en el desarrollo del tema que tenemos para el día de hoy. Para comenzar, yo quiero decir que sin duda alguna creo que es justificable hasta cierto punto este montón de problemas que se dieron en la iglesia naciente, este montón de conflictos posteriores e incluso lo que hoy tenemos de tantas derivaciones de corrientes de pensamiento cristianos, yo creo que hasta cierto punto hay que ser bastante misericordiosos sin condenar a ninguna doctrina, sin condenar a ninguna religión, sin condenar a ningún punto de vista, porque sin duda ha sido un tema bastante complejo. Eh, lo que sí creo que después voy a decir medio estudiar, porque realmente es inmensa toda la información que existe y que a duras penas lo que tenemos tal vez son gotitas de lo que en realidad sucedió desde el principio, más toda la información que se eliminó a lo largo del tiempo. Entonces es bien poca y escasa la información, pero, pero aún así o sea, aún así es bastante. Y creo que deberíamos realmente estudiarla y conocerla, todo esto de esos conflictos de los padres de la iglesia, de los concilios, etcétera. Creo que es sumamente importante y enriquecedor. Y no solo hacerlo desde un punto de vista, no solo hacerlo desde la versión que pueda dar un bautista, un evangélico o un católico, sino que hacerla de todas. O sea, tratar de involucrarse en la visión de cada uno de ellos, incluso de los adventistas, pero también incluso de los que participaron en cierta manera en estos conflictos y no quedarse con una sola historia. Porque, por ejemplo, si yo voy a agarrar nada más la, 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 la versión de Atanasio sobre la cuestión del conflicto que tenían con los arrianos, voy a quedar únicamente como estamos hoy. Y si me quedo en la visión de arrianos sin tomar en cuenta lo que pasó con Atanasio, también me quedo en en otra nebulosa. Y así con cada uno, con Orígenes, con Clemente, con León, o sea, en fin, con cada uno de ellos. La cuestión es que mi reflexión después de analizar todo esto, primero es que nosotros podamos entender lo mismo que ya nos presenta el libro de los Hechos, de los apóstoles, o sea, los conflictos que ya tenían entre ellos.
Y aquí hay que visualizar un tema bastante interesante, que era la idiosincrasia de cada uno, ¿sí? Más su acervo cultural o su conocimiento también sobre ciertas cosas, que todo esto era un mix para crear cada uno lo que entendía y creía. Incluso muchos de las expresiones que podemos ver en transcripciones o en textos de los llamados incluidos en el canon como fuera de ellos, también están presentes este tipo de cosas. Y eso es algo que hemos hablado constantemente. Sin embargo, creo yo que a pesar de eso, a pesar de todo eso, siempre el Espíritu Santo tuvo el cuidado de guardar un mensaje en el fondo de cada una de las exposiciones de estos, un mensaje similar, que es la tarea que tenemos nosotros, que aunque parecen puntos de vista encontrados, o aunque parecen realmente, porque ciertamente son complejos a partir de la letra, en el fondo el mensaje es similar, como lo hemos hablado también incluso en otras religiones que no tienen que ver nada con el cristianismo. Hemos hablado en varias ocasiones o en programas anteriores sobre el tema de Pablo y cómo también Pablo impregna dentro de la literatura que él expone esta prácticamente este mix de ideas entre no alejarse completamente de la visión de la cual él por mucho tiempo fue parte de la visión judaizante, pero como que limpiarla un poco y no hacer una carga más a las personas que se iban a añadir a la iglesia. Entonces, no sé si la mejor palabra sería sincretismo, el que pude observar en todo esto de Pablo, pero sí es una cuestión entre no dejar a un lado o tratar de hacer una presentación donde aquellos judíos pudiesen entender realmente lo que la historia de ellos ya traía en la visión del Mesías, para que pudiese presentarles una idea donde Jesús encajaba, pero a los gentiles a abrirles las puertas también para que no viesen una cuestión tan nacionalizada, sino algo más universal. Y aprovechando para utilizar el término universal, una de las cosas interesantes que observé también es que en estos conflictos, cuando iban naciendo tantos puntos de vista, y peor, posterior a la muerte de los apóstoles, cuando van naciendo tantos puntos de vista, se ve la necesidad, o ven muchos, la necesidad imperativa, y estoy hablando antes de la conformación de la Iglesia Católica, de crear una sola visión de las cosas, una sola versión de las cosas. Y creo que ya me voy a quedar sin carga, así que voy a tener que conectar acá, voy a dejar nuevamente esta pantalla. Denme un segundo porque si no nos vamos, permítanme. Emergency. Ok, hoy sí, regresamos. Entonces, em, creo que ya sigue sí, sí, seguimos con la imagen. Voy a regresar entonces aquí a la pantalla a quitar esta superposición. Voy a regresar entonces. Ya venía muchos con presentando esa necesidad de universal, que es de aquí donde los católicos pues toman como sustento el hecho de relacionar a estos primeros exponentes de estas ideas como católicos. Por ejemplo, Ireneo de León es uno de los que presenta también esta latente, esta idea necesaria de hacerlo. Entonces, de aquí muchos, como dije anteriormente, sustentan, ¿verdad?, que todos estos son los padres de la iglesia y que son católicos. Ahora, ciertamente, aunque en esa iglesia antigua, cuando se va expandiendo el mensaje y se van fundando, llamémosle sedes, cuando se empieza a estructurar entre Pablo y Pedro cómo iba a ir creciendo y fundando en cada lugar y bueno, desarrollándose la comunidad en cada lugar, pues van dejando liderazgos a los cuales hoy se le conoce con el título de obispos en cada ciudad o en cada zona. ¿Sí? Se le van conociendo como obispos. Lo que vemos nosotros es
que habían diferentes, dentro de esos obispos y también dentro de la historia como tal, habían diferentes individuos, personas, que hacían sus propios análisis sobre la cuestión en curso, en tratar, sobre lo que iban conociendo y entendiendo. Y repito una vez más, cada uno lo hacía desde su prisma. Ahora, hay quien me puede decir, pero ¿por qué no seguían fielmente a lo de los apóstoles? Porque los apóstoles también era a través cada uno de su prisma. Si no, vemos cómo a Pedro, cuando se le pide bautizar al romano, no quiere hacerlo. Y bueno, la historia nos relata que, pues en una visión se le aparece Jesús y ya conocemos la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que aún después de que Pedro caminó con Jesús, pues cada uno mantenía, de alguna manera, sí se modificó ciertas cosas, sí, más o menos iban comprendiendo algo del mensaje, pero aún estaban arraigados a muchos de sus pensamientos anteriores. Y lo podemos ver en muchas de las cosas que escribe. Igualmente entonces vemos con el hecho del hermano de Jesús, cuando tienen aquel conflicto para determinar qué van a hacer con aquellos que se van a ir añadiendo a la iglesia para no imponerle las cargas de la ley, para no hacer eso. Pero entonces, ¿qué hacían? Entonces, bueno, en dos, tres cositas dice Santiago, vamos a hacer esto, esto y esto, entre ellos que no coman carne inmunda y dos cositas más y ya con eso entran. O sea, empiezan quiérase o no, se empiezan a poner requisitos y es donde empieza a nacer toda esta cuestión que nosotros hoy entendemos como doctrinas, como esa cuestión de, ¿y qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Y qué debo hacer yo para esto y lo otro? Ah, no, mira, usted tiene que bautizarse. O sea, todo ese tipo de cosas empiezan a nacer ahí. O sea, si queremos ser un poquito justos. Entonces no podemos condenar a nadie del hecho de entender que ellos mismos ya tenían conflictos sobre lo que se iban enfrentando. Pero más adelante vienen más conflictos aún. Y como dije, empiezan a nacer muchas corrientes o escuelas, si quiere llamarse escuelas de pensamiento, escuelas teológicas, el nombre que le guste a usted, escuelas cristianas, si quiere, donde aparecen también los gnósticos, entre muchas otras derivaciones más, como después aparece la escuela de Arriano, y bueno, etcétera, etcétera, y escuela de cada uno, escuela de Orígenes, escuela de este, del otro, en fin, y cada uno presentando su visión de las cosas. Interesante cuando se conoce un poco, porque de las más escasas de todas las escuelas en información en cuanto a su historia es la escuela gnóstica. Aunque hay datos interesantes que pude encontrar donde mencionaban que, por ejemplo, algunos de los escritos, como el de Valentín de Roma, se redactaron a la par incluso de evangelios como el de Mateo. En algunas de las informaciones de investigadores planteaban estas ideas. Y bueno, Valentín de Roma es despuesito de prácticamente a la par de los últimos días de Juan el apóstol de Patmos, al que se le adjudica el Apocalipsis. Entonces, cosas interesantes que me gustaron mucho, me llamaron la atención, como te decía Frederick, en uno de los programas, es cuando tildan a Pablo, los primeros gnósticos también decían que Pablo era un gnóstico. Mira qué interesante. Y yo he escuchado, por ejemplo, a cabalistas decir que Pablo era cabalista, que Jesús era cabalista, o incluso esenios decir que Jesús era esenio, que Pablo era esenio, bueno, en fin, tantas cosas. El punto es, de lo que me llamó la atención, cuando los mismos gnósticos hablaban de que Pablo era gnóstico o Pablo tenía un mensaje gnóstico, y es de las cosas que compartíamos en programas anteriores, que Pablo, aunque hace, si podemos utilizar la palabra sincretismo, ciertamente detrás de todas esas figuras que él quiere como renovar, como hacer pasar de esa sombra del Antiguo Testamento a dar a encriptar a Jesús en todo esto de los puntos del sacrificio, incluso ahí adentro está la cuestión mística trascendental en el mensaje de Pablo, o bueno, hoy tenemos la capacidad de hacerlo. Y es lo que hacen muchos de los gnósticos, empezar a ver en los escritos de Pablo el mensaje trascendental. Una de las cosas que más encanta a muchos, ya sean gnósticos o cabalistas, es la simpleza de Pablo cuando dice el Cristo que mora en mí. Que es una de las cosas más importantes que la mayoría adjudica a Pablo,
y dándole el título de gnóstico, de cabalista, etcétera, de maestro místico. Nadie le preguntó a Pablo, pero bueno, eso es lo que muchos tildan. Sin embargo, también los detractores del gnosticismo hablan y dicen que Pablo escribió en contra de ellos, como por ejemplo lo podemos encontrar en la carta a Timoteo, donde dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ahí llamada gnosis. Entonces muchos hablan, o sea, otros también hablan de que la gnosis, pues según esto, va creciendo o va naciendo a la par de lo que, o en el tiempo que todavía Pablo estaba presente. Lo interesante de las cosas que también me llaman la atención de la gnosis es que muchos y no solo de la gnosis, porque el mismo, ¿cómo se llama? Orígenes, también muchos achacan el hecho de que, partamos primero de los gnósticos, de que ellos hacían una fusión entre las enseñanzas orientales y las enseñanzas griegas, las enseñanzas de Platón y las enseñanzas de Pitágoras. Y hay un dato que me gustó mucho donde decían que incluso monjes budistas o misioneros budistas sí tuvieron conexión con estos primeros cristianos y más que todo con gnósticos. Muy interesante dato. Entonces muchos dicen que ahí hacen esa fusión o mezcla. Por eso decía, cada quien va aportando y va haciendo de acuerdo, pues, a lo que va abriendo su mente o a lo que va entendiendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y mire, hoy eso no es nada de condenar, porque más bien debería de ser maravilloso y de llamar la atención, pues aquellos que tengan la capacidad de poder la belleza en toda esta cuestión, ¿verdad? Pero hoy, pues cada quien sigue haciendo eso, pues nosotros damos nuestro punto de vista. O usted puede escuchar a un pastor que aunque sea de X o Y iglesia evangélica, puede decir cosas que al otro le erizan los pelos y etcétera, así en todas las religiones y denominaciones. Solo aquellas que están altamente controladas por jerarquías, pues aún ahí se dan conflictos, ¿verdad? Pero digamos que son menos visibles o menos señalados. Siguiendo con el relato entonces histórico, con esto de que me gustó mucho, porque también Orígenes de alguna u otra manera, aun cuando también igual que los gnósticos, tenían estas influencias de la escuela de Grecia, y se ve presente, incluso el mismo Ireneo de León también goza frases griegas, ¿verdad? Con estos conflictos de la hipostasis o la cuestión de la sustancialidad de Jesús, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que vienen a nacer todos estos conflictos de que si Jesús es Dios, si Jesús no es Dios, son de los primeros, ¿verdad?, que se empiezan a dilucidar. La cuestión es que la Iglesia Católica quiere presentarnos que los primeros padres de la Iglesia eran católicos. Pues obviamente tenemos un conflicto porque lo que vemos que sucede con el primer concilio de Nicea, donde Constantino convoca, es simple y sencillamente que el conflicto entre Arrio y Atanasio y los demás que también habían otros puntos de vista, pues simple y sencillamente al ganar la posición de Atanasio, pues estaríamos hablando de que todos aquellos que, que expusieron las ideas que posteriormente abraza Atanasio son los que van conformando la doctrina de lo que hoy conocemos como Iglesia Católica. Es decir, de todas las corrientes que existían, de todas las derivaciones, pues obviamente siempre hay grupos homogéneos en cada pensamiento, en la escuela de este, en la escuela de otro, del otro, etcétera. Tenían sus movimientos y tenían quienes iban abrazando, pues, o sea, como hoy vemos un testigo de Jehová, vemos un mormón, etcétera, cada uno va abrazando y se van formando sus grupos. Pues así sucedió. Y así entonces, ¿quién gana? Es la visión que implanta o que propone, que discute Atanasio y toda esta cuestión. Pero lo interesante es también observar que en ese primer concilio de Nicea lo que yo visualizo es el utilizar de Constantino la oportunidad de ver de que lo que podría prever como la caída del Imperio Romano, una buena oportunidad era entonces, eh, pues formar
o abrazar la cristiandad por su pujante y alta tasa de crecimiento, exponencialmente altísima, pues abrazarla como la religión del imperio. Ojo, que la primera religión oficial de una nación o de un imperio cristiana no fue la Iglesia Católica Romana, fue la Iglesia de Armenia, años antes. Entonces ya Constantino la abraza posteriormente, ¿verdad? En ese primer concilio de Nicea, 310, no sé, por ahí, los primeros décadas de los años 300, abraza entonces esto, pero como una oportunidad política. Para mí, si a mí me preguntan, ¿ahí nace la Iglesia Católica? Yo diría que no. Yo diría que nace con Teodosio más bien. ¿Por qué? En mi punto de vista. ¿Por qué no diría yo que la Iglesia Católica nace con Constantino realmente, sino con Teodosio el Grande? Porque Constantino, primero, pues sí pujó algunas cositas y piezas ahí de interés para la conformación de la doctrina, pero realmente ante el conflicto que no se veía fin, pues apoya a Atanasio y aquí, que nos vamos con esta y listo, asunto arreglado. Todavía no estamos hablando de la conformación del canon bíblico, eso sucede 2 concilios después. La cuestión es que por qué yo creo que es con Teodosio el Grande que realmente se conforma la Iglesia Católica como hoy la conocemos y los pininos, o sea, las columnas fuertes realmente de la Iglesia Católica con Teodosio. ¿Por qué se cimentan con él y no con Constantino? Para mi visión, porque Constantino lo que quería nada más era una situación política y controlar los problemas que tenía. Y listo, en mi visión. Pero eh, sigue aceptando Constantino el que cada quien pues practique la religión. Y en ese edicto de Milán es lo que se propone, que cada quien practique la religión y la visión que crea. O sea, no estaba todavía aquella cuestión de forzar a que esto es lo que se tenía que creer. Aun cuando en ese concilio se firma y se despacha y se manda, se expulsa a Arrio, la cuestión todavía no estaba tan cruda como empieza a encrudecerse después de Teodosio. Es interesante ver, por eso es bueno ver los diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque tanto los arrianos se ponen de víctimas con lo que sucedió con ellos. Claro, con Teodosio ya la cuestión se puso heavy contra ellos. Pero antes también los arrianos eran, según lo que denuncian algunos en historia, también eran heavy, eran pesados contra la escuela bueno, o contra lo que ganó en el concilio de Nicea. Sí, o sea, perseguían, ultrajaban, etcétera, etcétera, según lo que relatan. Y bueno, vemos más adelante que también sucede eso contra ellos. Recordando un poco lo de Hipatia de Alejandría, dato interesante que también se observa cuando la iglesia cristiana naciente y que luego ya de que Constantino abre la brecha para que ya no los persigan, estos también se vuelven prácticamente unos, al sentirse, porque todavía no tenían la venia de lo que más adelante se hace, de que esta debe de ser la religión y quien no se sujete a ella, ¿verdad? Pues entonces, los cristianos en ese tiempo, o sea, los que perseguían, los que querían ser como esos salvadores de la doctrina en ese momento, eran unos bárbaros en matar, asesinar, y lo que hicieron con Hipatia de Alejandría es algo totalmente censurable. La cuestión es que, hablando de Teodosio, es él, cuando llega al poder, que realmente, en mi visión, implanta las bases de toda la corrupción de la Iglesia Católica y el verdadero nacimiento como imperio, como ya empezar a establecer. Por ejemplo, voy a leerles aquí un pedacito de una de las cuestiones más... ok, lo tengo aquí en fotografía. Y luego ya vamos a entrar con Frederick para su análisis después de todo esto. ¿Verdad? ¿Dónde voy? Ok. Oiga, el edicto este dice: autorizamos a los seguidores de esta ley que asuman el título de católicos cristianos. Pero por lo que se refiere a los otros, pues en nuestro juicio ellos son locos, insensatos, decretamos que sean señalados con el con el insulto, lo que sea,
nombre de herejes y no pueden pretender dar sus conventículos en el nombre de la iglesia. Ellos sufrirán primero, en primer lugar, la represión de la condena divina y en segundo lugar el castigo de nuestra autoridad de acuerdo con el deseo del cielo decidiera infringir. Ajá, ¿quién lo iba a materializar? O sea, el cielo decidía quién lo materializaba. Es aquí realmente donde para mí empieza el verdadero nacimiento de la Iglesia Católica Romana como hoy la conocemos. Porque aunque se quiera defender un Atanasio, aunque podemos decir que la corriente que gana es todos aquellos de los cuales Atanasio bebe y decide abrazar esa enseñanza, aunque habían diferentes escuelas, pues todavía el pensamiento era libre. Pero quien decide la persecución, donde nace la persecución, es a partir de Teodosio, donde empiezan a... Quien decide quemar todo registro arriano es Teodosio. Ireneo de León sí tenía conflictos con los gnósticos y escribía cartas, tratados, lo que quiera, pero nadie se iba a matar, pues. Nadie iba a llevar a una hoguera. Sí podían decirse frases fuertes, pero el mismo Orígenes también expone de que la base de la cristiandad es la paz, la armonía, no usar las armas. ¿Pero quiénes usan las armas entonces? Para querer implantar es a partir de Teodosio el Grande. Entonces son cosas que la iglesia, los seguidores de la iglesia católica no pueden obviar, porque lo que hoy tenemos y lo que hoy abraza la iglesia evangélica es a partir, o sea, las doctrinas fundamentales de la iglesia protestante nacen, sí, en el concilio de Nicea primero, ¿cierto? Y a partir de ahí, mucha de la doctrina es eso, dejando a un lado otros pensamientos como también lo que Orígenes postulaba. Y hay muchas cosas que nosotros nos perdemos por eso. Y nosotros hemos abrazado, y voy a meterme en ese título porque pues practiqué la religión católica, practiqué la protestante en diferentes derivaciones. Y luego pues ya lo que me practiqué, o sea, fui parte. Entonces, ¿qué digo? Todo lo que, por eso, y aquí donde quería dar un ejemplo, por eso es que cuando comenzaba a hacer ciertos programas con Frederick o estudiar alguna cuestión, era como difícil porque es como, ok, ¿cómo yo voy a recibir algo nuevo? Ahora lo puedo ver así. Si en aquel momento tenía una estructura ya determinada en mi mente que quería casar lo nuevo que entendía con esa estructura y no acoplaba, no se podía, no se podía. Se tenía que abrir, romper algo ahí. Entonces, entendamos, lo que hoy tenemos es eso. Es eso. Y una doctrina fundamentada, solidificada en la persecución, en eliminar, en matar, en sustentar. Yo no estoy hablando de los primeros padres, yo estoy hablando de Teodosio para adelante, por favor. Ni siquiera Constantino meto en este relajo. Yo hablo de Teodosio para adelante. Y nos empiezan a formarse todas esas doctrinas fundamentales que generan persecución a los que eran contrarios a ellos. Antes de esto no existía esa persecución de un Estado o de una legislación o de una estructura gubernamental a las personas. No existía. No existía. Pero después de Teodosio empieza a existir. Ese es mi análisis y reflexión número uno para conclusiones de esto en mi análisis y reflexión. Es que entendamos que lo que hoy tenemos es una cuestión forzada, que no quiere decir que no fue extraída de algunos apóstoles, no quiere decir que no, pero también habían otros apóstoles que tenían otros puntos de vista, ¿sí? No quiere decir que tampoco que los primeros padres eran católicos, tampoco, porque no es cierto, no eran católicos, aunque muchos de ellos sí promulgaban la creación de una iglesia católica, es decir, una iglesia universal, es otro cuento, pero no la iglesia católica apostólica romana. Ellos no fueron católicos apostólicos romanos, no fueron eso. De Teodosio el Grande para adelante, pues sí, que abre la brecha a Constantino, para mí es otra cosa, pero quien fundamenta eso es Teodosio el Grande. Y bueno, con esto voy a dar el paso a Frederick para que ya nos dé también su análisis sobre esto que acabo de exponer que cree y por cómo se relaciona entonces ya para empezar a caminar con el título del programa, cómo se relaciona con el hecho de la cuarta bestia y la parte 3 de lo que venimos conversando. No sé, Frederick, quise ser un poco justo en el análisis de estas cosas para ver la belleza también de en los mismos conflictos, porque eran cosas muy naturales que hoy
seguimos viendo, pues hoy nuevamente renace en el ámbito ya masivo de la comunicación, se vuelve a poner en discusión temas como si Jesús es Dios, que no es Dios, la sustancialidad, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo, todas esas cosas que en la anterioridad se dieron hoy nuevamente. Podemos ver, está plegado en las redes sociales de diferentes posturas sobre lo uno y lo otro. Bien, esa es mi posición, Frederic. ¿Qué tienes tú que aportarnos de esto? Si quieres argumentar algo de lo que dije, qué sé yo, o continuar, o afinar, o dar tu punto de vista, adelante. Todo esto nos lleva siempre, hay un rebote de sonido, Ya nos lo voy a lleva regular. siempre, sí, el hecho de que tenemos que partir de la fuente, del origen, que es Yeshua, que es Jesús, y qué es lo que Él enseñó, qué es lo que Él estableció, y ahí donde están las bases, ¿ok? Entonces, lo primero es entender que Yeshua no inició un ministerio con gentiles, inició el ministerio con judíos, eso es número uno. ¿Por qué? Esa es la primera cuestión que uno debería plantearse. ¿Por qué inició con judíos? Y por extensión, ¿qué le dijo a esto? Y digo judíos en el sentido de la tradición, porque no todos los discípulos eran de la tribu de Judá, ¿vale? De hecho, si eran galileos, posiblemente no eran de la tribu de Judá, ¿vale? Ahora, si Él les da una enseñanza, ¿qué se supone que va a ocurrir si Él les dice, cuando yo no esté, tienen que seguir haciendo esto? Entonces, Él lo que postula, que por eso se genera después la confusión con Pedro cuando dice, ¿por qué quieres que vayamos donde los gentiles? Porque nunca le dijo nada de enseñar a los gentiles. Bien, este punto es importantísimo porque se ha vuelto una costumbre asumir que el cristianismo es una cuestión enseñada por Yeshua cuando no fue así. Es una cuestión que el cristianismo tiene que ver con Pablo. Yeshua, a quien llama Jesús, él lo que hace es que él instruye a unas personas que pertenecen a una tradición judía y lo que les dice es que practiquen lo que él les ha dicho y formen discípulos, o sea, una formación de personas con una disciplina de vida. Y les dice, cuando hayan terminado con todas las provincias de Judea, ¿sí? Vayan al resto de las 10 tribus a buscarlas. Ahí fue donde quedó. Dice, y seguiréis y hasta el fin del mundo repartiendo el mensaje. Pero el asunto nunca salió de gente que no tuviese que ver con Israel. Entonces, estas son las cuestiones que uno debería empezar a plantearse. Y lógico que entiendo que a los gentiles, o sea, a los no judíos, o sea, que no pertenecen al judaísmo racial, ¿sí? No estoy hablando del judaísmo religioso, o que no pertenezcan a las 12 tribus, les pueda parecer incómodo porque es como, ajá, nos están sacando aquí de la historia. No voy a eso. Lo que quiero es primero partir de una base. Y eso nunca les habló de los gentiles, ¿vale? Entonces, la cuestión es por qué no les habló de los gentiles. Y cuando les habló de el progreso en la misión que estaban llevando a cabo, ¿por qué les dijo que iban a terminar enseñando a las tribus expatriadas? De hecho, cuando uno lee las cartas de Pedro, porque los apóstoles, los verdaderos apóstoles originales, casi no hay nada. Pero cuando observas las lecturas de ellos, te vas a Pedro, dice, vamos a buscar Pedro, se supone que era el más relevante de los que estaban ahí, y observas que él escribe y dice a los que están expatriados en Babilonia. Y dice, pero espera un segundo. O sea, él mismo continúa con eso décadas después, y es en cierto momento cuando ocurre esta experiencia antes de verse con Cornelio, con el general, el oficial romano, que entonces el Espíritu Santo, sí, se supone que le da una visión para que no llame inmundos a los que no son pertenecientes al pueblo de Israel. Es decir, les está dando una oportunidad. Por tanto, los está anexando. Eso quiere decir que si yo tengo aquí un documento donde hay unas misivas, ¿no? Y dice, esta herencia es para el hijo del heredero, ¿no? El nieto, el otro hijo, etcétera. Esta es la familia, estos son los que tienen la herencia. Y hay abajo una cláusula con un asterisco chiquitito que dice, si alguno de los que están, que no pertenecen a la familia, quiere anexarse y sujetarse a determinadas cosas, pueden incluirlo dentro de la herencia. Ojo, es un anexo.
Y aquí yo creo que lo más importante cuando uno observa lo que ha hecho la Iglesia Católica con toda la usurpación y denominarse a sí mismos cristianos cuando no son cristianos, cuando el cristianismo en realidad es un constructo, y que cuando uno se va a Yeshua tiene que entender que para encima de todo, él se supone que era judío dentro del concepto de la tradición. Ahora, si a alguien le importa el aspecto racial, pues bueno, era levita, sí, porque su madre era de ascendencia levita, o sea, del sacerdocio. Podría haber sido fácilmente descendiente de alguna de las, bueno, diría yo que podría ser, que le dan demasiada importancia al concepto judío, pero no se dan cuenta que si tanta importancia tiene el aspecto racial o genético, podría haber sido fácilmente descendiente de Aarón. Fácilmente, no estoy haciendo una afirmación empírica. Estoy diciendo que dadas las circunstancias, es más probable eso. Entonces, ese es el asunto que me parece aquí más importante. ¿Por qué Yeshua no enfatizó en eso, sino que lo puso con una cláusula añadida? De hecho, cuando vamos a Pablo, él dice en cierto momento que hay una discusión sobre ese asunto. Él en ningún momento deja claro que él estuviese dejando a un lado a los judíos, sino que por una cuestión circunstancial y por la persecución que había de lo que podríamos llamar el lobby aristócrata, de estos, los Haredim de aquel entonces, él no le queda otra opción que tener que trabajar con los gentiles. Pero porque dices que no me dejan, no paran de perseguirme, mira los problemas que tuvo, todas las oposiciones que tuvo mayormente, sí, digamos, mayoritariamente, fue precisamente con su propia gente que venían de la influencia de los aristócratas. Bien, esos en realidad, aristócratas y después influyentes del ámbito religioso, pero casi siempre los más influyentes del ámbito religioso terminaban siendo aristócratas, o sea, los que se creían que eran mejores que los demás porque eran de una clase social más alta. Así que veíamos una cuestión de clasismo, un monopolio por una cuestión de clasismo. Y a donde quiero ir con esto es, primero partir de esa base. Si queremos hablar del cristianismo, tenemos que remitirnos al origen, ¿sí? Yeshua era judío, era levita, habló con gente de tradición judía y les dijo que tenían que enseñar a todas las tribus, a todas las comunidades que había en Judea y donde ellos ya habían predicado, pero extenderse un poco más, hasta llegar a las tribus perdidas. De alguna manera entonces conocían algo sobre a dónde fueron a parar esas tribus. ¿Sí? En Babilonia, primeramente, que era el grupo mayoritario de judíos que habían quedado con el exilio de Babilonia. Y pues sería de esperar que hubiesen migrado a otros lugares, en Egipto, en Grecia, en Asia Menor, puede que en Roma, y en especial a Asia, que es a donde se fueron la mayoría de las tribus. De manera que no salió, o sea, no se extendió más allá del Pero el vamos a hacerte una elemento pregunta ahí. familiar. ¿Cómo? Sí. Una pregunta. Por ejemplo, en Mateo 28:16, Jesús dice, eh, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo interpretar entonces eso de que Jesús solo mandó prácticamente en lo que nos está relatando a los perdidos de la casa de Israel? Porque aquí dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, de todas las naciones. Dame un segundo, te busco el texto. Es Mateo 28:16. Sí, pero quiero 19 mirar la exactamente, fuente, pero bueno. quiero mirar la Ok. fuente hebrea. Sí, porque ahí pues va a ser un punto que nos ¿Mateo comenta qué? cualquiera. Mateo 28, permíteme un segundo. Con esto, a ver, voy a hacer una parte. Con esto quiero que se entienda lo siguiente, que no es que Freddy que está diciendo que Jesús no mandó, porque ahí está el ejemplo Sí, 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 estoy aclarando por eso que estoy partiendo de una base para progresar. Sí, Simplemente estoy tomando correcto, esto como base. correcto. Hay Es que desarrollar Mateo, el tema. Por eso correcto. digo, hay un punto inicial y después se desarrolla. Sí, es ¿28 qué? Mateo 20, perdón, Mateo 28. Exactamente, bueno, puede ser del 16 en adelante para que agarres algo de contexto. Pero el verso como tal de lo que te leí es el 19. Así que, bueno, adelante, adelante. Bueno, aquí dice, a ver, bueno, pero no sé exactamente cómo es. Bueno, estaban aquí en Galil y dice, eh, ok, algunos lo vieron y dudaron y Yeshua se acercó a ellos y les dijo, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes y enseñen
O sea, den a entender, a ver, Shmo, a ver, Shmo, Otam, Shmo, o sea, enseñen o den a conocer, a guardar todas las palabras que les he mandado para siempre. O sea, sí, para siempre, pero no, esto no es. Yo creo que te refieres es a hacer discípulos. A ver, Espérame, no, ya acabo exactamente es Mateo 28:19, el verso que te dije. creo que acabo Mateo de 20. citar. ¿Ah? 28, 19 es ese, y ellos se acercó a ellos y les dijo, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan ustedes y enseñen a guardar todas las palabras que he mandado para siempre. Ah, pues mira, pues aquí dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice la traducción esta. Voy a buscarla a ver si realmente... O... No, aquí voy a entrar. No, Déjame ver. ahí Voy a solo entrar dice porque... eso. Y ahí Sí, bueno, termina. la gran Eso no comisión, es el ve, final, aquí está eso la no es gran el final de la comisión. cita. Sí, dice, la gran comisión, Mateo 28:16 comienza diciendo, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es uno de los versículos más criticados eh, de aquellos que consideran que fue trastocado el mismo y que ahí jamás aparece en el texto original el Espíritu Santo, sino que bautizarlos en el nombre del Padre y del Sí, sí, Hijo. efectivamente, es que ahí te dice el texto hebreo, no te dice nada de eso. O sea, el texto original con el que debatían judíos y gentiles, sí, o sea, eso lo he explicado ya varias veces, que está el tratado, el documento de Baal Shem Tov, que es coger todas estas palabras y traducirlas al hebreo para que los que discutían contra los, entre comillas, los nazarenos, conociesen exactamente las refutaciones, ¿no? Entonces, cogieron y copiaron lo que estaba diciendo, vale, esto es así y esto es lo que dijo. Lo que pasa es que después los otros textos pasaban a ser manipulados por la Iglesia Católica. Entonces ella es la que puso, vayan y bautízulos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando tú ves la versión anterior a, a ese documento, no aparece esa cita. Ellos la modificaron. Okay. Decía, vayan y bautízulos en mi nombre. No dice nada de Ok, pero Espíritu y en Santo. este caso, Esa, ¿cómo, esa, cómo, esa cómo modificación dice? aparece, Sí. un segundo, esa modificación aparece en algún punto desde el concilio ah, de Constantinopla al de Trento, en algún momento de todos los concilios, no me Sí, acuerdo ahora mucho cuál más es, adelante. ellos lo modifican, ¿sí? Alteran eso porque tiene que ver con toda esta doctrina que quieren imponer del concepto de la Trinidad, ¿sí? El rollo del detergente 3 en 1. Sí, correcto. Y lo interesante, Pero bueno, pero originalmente solamente decía, vayan y enseñen esto. antes de continuar, fíjese, te voy a acotar algo ahí porque es interesante. Que Algunos de hecho lo voy a creen, revisar, a ver, es que de hecho es lo que te dice. sí, solo Vamos quiero a ver. comentar esto. Algunos consideran que realmente la trilogía, o la Trinidad, mejor dicho, quien es el primero que la propone es uno de los herejes más grandes para la Iglesia Católica, como es Valentino de Roma. Él es el primero que propone la cuestión de la Trinidad y que realmente él lo hace a través de una visualización platónica de las cosas, que hoy pues muchos en el mundo de la metafísica hablan de que la Trinidad es la cuestión que deriva en la materia, la energía o la psique y el espíritu. Entonces, o sea, a lo que, solo para dejarte con esto, es el hecho de entender que aunque muchas de las cosas se instituyen, no quiere decir que no tengan una razón en el sentido más profundo, crístico o espiritual, sino la manera que se instituyen es con la intención de tergiversar cosas. No es que no sean, no es que no sean, Claro. pero Es bueno, que la adelante. parte esencial aquí, fíjense, lo importante, que es con lo que se quedan, y eso, y ahí termina el Evangelio de Mateo, ahí termina con esas palabras. Y lo estoy diciendo en español porque la verdad la traducción aquí en este caso no varía mucho, pues, básicamente lo mismo, que algunos dudaban de que él estuviese vivo, y él se las acercó y ni siquiera discute con ellos, simplemente les dice, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes y enseñen a guardar todas las palabras que les he mandado por toda la eternidad. O sea, que para siempre se mantengan las enseñanzas que yo he dado. No especifica más, solamente dijo que se encargasen de dar a conocer esas enseñanzas. O sea, una disciplina, es básicamente la idea con la que nos podemos quedar,
con base en un conocimiento, una información que él dio. ¿Cómo se dice conocimiento Gnosis. en griego? Gnosis. ¿Cómo se dice en latín? Ciencia. Entonces, no es que esté, ¿cómo se dice? Es que a veces cogen las palabras y las estigmatizan. Y ¿Sí? que esté Está en hablando contra, que se satanizando. centren en el conocimiento, en la gnosis de las cosas que yo he enseñado. ¿Por qué agregaron la parte del bautismo? Si ahí no está. Porque hay una gran diferencia entre crear un sistema estructural de gobierno, ¿sí? De monopolio, de sectarismo, de liturgias, a sencillamente centrarte en estudiar, dedicar tu vida al estudio, a la búsqueda interior. Y esa era la parte esencial. Y Yeshua enseñó que respetes a las demás personas, los trates con el amor con el que se supone que te tratas a ti mismo y que busques tu ser interior en tu interior. ¿Sí? Busques tu ser en tu interior, quiero decir, ¿no? Porque vas a encontrar que eres parte de la creación. Ese es el gran misterio de todos los misterios. ¿Por qué eso no continuó? Porque entonces encontramos, y ese es el punto segundo a donde quiero ir, que sus discípulos les pasó lo que estabas mencionando tú que te había pasado hace más de 10 años. Tienes ya una estructura fundada, pero entonces tú tienes uno tiene una estructura que es como una especie de engranajes y tú coges otras piezas y las quieres engranar, pero no son compatibles porque tienen una forma distinta. No puedes engranarlas, entonces no te queda otra que romperlas. Por eso Yeshua dijo, no puedes coger vino nuevo y ponerle un odre viejo, ni puedes coger una tela vieja, ¿sí? Y hacerle un remiendo con un parche de tela nueva, porque se va a romper. Entonces, tienes que deshacer, tiene que haber un deshacimiento, tienes que desaprender. Las cosas que el paradigma de lo que has aprendido a lo largo de tu vida, tienes que coger y desecharlo, porque si no, no va a tener cabida. Si hubieses vivido en una cultura budista, por ejemplo, te sería mucho más fácil integrarlo. Pero cuando vienes de una sociedad occidental basada en los conceptos de los fenómenos y del mundo material, en una mentalidad, pues cada cultura tenía su forma de pensar. Los griegos tenían una forma de pensar, los romanos tenían otra forma de pensar. Yo creo que hasta los romanos tenían una forma de pensar un poco más espiritualizada que los griegos, pese a que los griegos tienen unos principios filosóficos un tanto más elevados, pero son filosofías. Entonces, como estaba también diciendo hace un rato, cada ser humano tiene una forma de pensar distinta. Y los seguidores de Yeshua interpretaban las cosas de diferentes maneras. Cada uno tenía una forma de ver el mundo y antes de llegar a ese proceso de transformación interior para poder enseñar, ellos anticiparon fue a enseñar. Y aquí es donde está el gran problema. En cierta parte dice Jacobo, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué no te vas a hacer maestro? Adquiere maestría, ese no es el problema. No, es que él está diciendo cuando estás pretendiendo ser algo que no eres. Necesitas es adquirir una maestría con un proceso, no hacerte el que eres maestro cuando en realidad no has adquirido esa maestría, no has recorrido el camino. Los discípulos empezaron a dar una enseñanza, sí, de una información, sin haber ellos trabajado en su propio interior. Por eso Yeshua les dijo, os es necesario que me vaya, ¿sí? Porque es necesario que me vaya, si necesitamos que esté con nosotros, ¿no? Porque ustedes están acostumbrando a que yo se los diga todo y ustedes no están integrando la información, no están llevándola a la experiencia en su vida. Y después de ciertas décadas de haber integrado toda esa información, de haberla puesto en práctica, entonces tienen una mente puesta, o sea, fijada en unos conceptos ya estructurados, han pasado vuestros propios desiertos, como él mismo pasó por un desierto, y después de todo eso, entonces te ves renovado, has cambiado tu forma de pensar y empiezas a entender, a eso se refería, a eso se refería, pero pasan 5 años, 10 años, 20, 30, para que todo eso se vaya integrando. Pero ellos lo que hacen es que empiezan a enseñar una información, ¿sí? Sin haber integrado esa información. De modo que eso lleva a necesitar unas bases para poder justificar lo que estás diciendo. Si no entiendes lo que él te está diciendo, las únicas bases que vas a tener son las bases literarias o las bases de la tradición. Y ambas eran del judaísmo. Las bases literarias era lo que está escrito, ¿sí? Desde el punto de vista de Yahvé o de Jehová. Y la tradición es lo que ellos tenían del concepto del judaísmo. En consecuencia, ¿de dónde iban a partir ellos como base? Tenían entonces que generar un sincretismo. Ensamblar a Yeshua con la literatura, ensamblar a Yeshua con la tradición. Y ese fue realmente el principal problema de todo esto.
que no tenían necesariamente que ver una cosa con la otra, porque tenías que entender las cosas a otro nivel. Y esto lo voy a llevar a un tercer punto, una cosa que estabas mencionando antes. Los esenios se dice que afirmaban que Yeshua era esenio, ¿no? Lo que ocurre es que él no fue esenio. Él se relacionó en algún punto con ellos porque él viajaba muchísimo. Él iba de un lugar para otro. Él no era la persona de sentarse a ver el Facebook o ponerse en su casa a ver Netflix. No era una persona que desperdiciara el tiempo. Entonces se la pasaba siempre fuera. De hecho, dice que alquiló una vivienda en Cafarnaúm, pero parece que nunca estuvo en Cafarnaúm, se la pasaba viajando por todos lados. Desde niño, de los 13, 14 años, se la pasaba viajando para todos lados. De hecho, su infancia la pasó en Egipto. ¿Cuántos años no pasó en la India, en Egipto? Volvió a Egipto más tarde. Estuvo en París, estuvo en Escocia, estuvo en Sumeria. O sea, viajó muchísimo, incluso después de la resurrección, que también fue a América. Entonces, hay muchísimos, o sea, hay un proceso permanente de transformación, y cuando tú te la pasas caminando durante días, es un proceso donde, así como tú avanzas caminando, también la mente tiene tiempo, se genera una combinación entre los elementos que estás observando y tu mente y tus procesos de pensamiento, las experiencias que vives. Por eso es tan importante ponerse en movimiento, no estar estancado en un solo lugar. Entonces, esas eran las claves fundamentales también. El hecho de estar viajando les ayudaba a ir integrando información, ir pensando, ir pensando, ir pensando. Entonces, él tiene algunas ideas y él se pasa algún tiempo con los esenios, pero tenían tantas discrepancias que al final él siguió con lo suyo. Ellos no encontraron en él el tipo de persona que ellos estaban buscando. Bien, sin embargo, sí comulgaron bastante con Juan Bautista. Se dice que posiblemente Juan Bautista sí estuvo mucho tiempo con ellos. Ahora, el hecho de decir es que era esenio. ¿Qué significa ser esenio? Que seas parte de la secta, que te bautizaron, que te hicieron un rito. El hecho de que tú tengas amigos, sí, o conocidos de X cosa no significa que tú pertenezcas a su clan. Por ejemplo, que un día un amigo tuyo te invite a una reunión de la masonería y se pongan a hablarte de formas geométricas, a ti no te convierte en masón. Entonces, lo mismo aquí. El hecho de que comulguen o pasen tiempo juntos no los convierte en parte de la secta. Pueden interactuar y compartir ideas y conceptos. Y eso también lo hacía muchísimo, especialmente en la India, con los filósofos griegos. Eso no lo convertía en un filósofo griego. Entonces, luego cuando hablan, por ejemplo, dicen, es que Yeshua era gnóstico. No, no era gnóstico. Que, de hecho, la filosofía de la gnosis es que el conocimiento es el que te lleva a la trascendencia. Eso es una parte. Pero va a tener que ver también el estado de conciencia. Entonces, el conocimiento es un fundamento, pero sin la conciencia solo te va a llevar al legalismo o a la soberbia. Por tanto, la gnosis es importante, por supuesto que sí, porque la propia escritura te dice, mi pueblo perece por falta del conocimiento, porque es que la ignorancia es el principal problema. De modo que tú necesitas unas bases, igual que en el colegio, tienes unas bases, pero las bases no lo son todo. Las bases van a necesitar que ahora lleves a una experiencia personal y a una búsqueda interior que eleva tu nivel de conciencia. Entonces vas por esos pasos: conocimiento, experiencia, conciencia. La gnosis es una base, igual que el aspecto de la ciencia. Te sirve, la ciencia es conocimiento. Te sirve como una base y tienes que tener una base de conocimiento, ¿sí? Porque si no, cualquier otra cosa te zarandea. Eres como las arenas del mar, como una casa construida en la arena en vez de la roca, como Yeshua también explica. Necesitas una base que es el conocimiento. Luego necesitas el siguiente cimiento encima, que es la experiencia. Tienes que vivir lo que dices. Este es uno de los fallos que tienen los budistas. Ellos veneran a veces a Buda cuando Buda no fundamentó la creencia y la idea de que no es el Dios que tú vas a seguir en una estatua, sino es el hecho de que tú entiendas que tú existes dentro del todo. Pero ellos ponen estatuas de Buda por todos lados y de otros individuos. O el hecho de que ellos no viven sus propias experiencias, se la pasan en un monasterio, se rasuran la cabeza, se visten con un mono de color anaranjado y eso todo el rato es meditando. Y su vida experiencial, su vida sexual, su vida, sus metas, sus objetivos no lo buscan. Dicen, no, es que queremos ser como Buda. Pero es que Buda pasó por lo mismo. Buda primero fue una persona de clase social suprema, muy alta. Ellos, sin embargo, hacen voto de castidad, hacen voto de economía, de todas esas cosas. Él estuvo casado, él tuvo hijos, aunque ellos no quieran reconocerlo. Después se la pasó, sí, viajó, hizo un montón de cosas. Entonces hay un proceso, lo mismo que con Yeshua. Yeshua también tuvo una serie de experiencias, te lo dice el rey David en los Salmos. Me enseñaste todos los caminos de la vida. O sea que igual que lo que experimentamos nosotros, las mismas cosas,
dificultad, hambre, deseo, pasión, tristeza, cansancio, sueño, soledad, todas esas cosas las vivió a lo largo de su experiencia en esa encarnación. Entonces, no es solo la gnosis. Otra cosa que también estabas comentando, eso que algunos dicen es que, o Pablo, que era gnóstico. Tú analizas los textos de Pablo, se ve que él no era gnóstico. ¿Por qué? Porque él se centra mucho en el concepto el eje sobre Yeshua. Yeshua es el eje. Que hay algunos elementos del conocimiento, por supuesto, pero eso no lo convierte en parte del movimiento, como llaman gnóstico, que había diferentes grupos o ramas que inician con los propios apóstoles. Entonces, Juan tenía una escuela, por así decirlo. No es que fue una escuela literalmente, sino que o sea, ellos no iban trabajando necesariamente juntos. Durante un tiempo sí, algunos estuvieron juntos, pero otros simplemente emigraron. Muchos de los apóstoles, tú dices, ¿dónde están sus escritos? No están por ningún lado. Una vez Yeshua no estaba, muchos se largaron. Algún tiempo después, algunos se quedaron ahí en Judea, pero otros se fueron. Sí, algunos se fueron para Cachemira, otros se fueron para la India, otros se fueron para Babilonia. María Magdalena se fue para París, otros se fueron a lugares que no se volvieron ni siquiera a ver muchos de ellos. Entonces, ¿con qué se fueron? Con la experiencia personal. Y esta es la parte importante. El conocimiento que Yeshua les dio, la experiencia que vivieron al lado de él, y después las experiencias que iban a pasar después, y la transformación de ellos mismos en la comprensión. Y puede que en esa encarnación muchas cosas ni las entendiesen. Algunos los mataron pocos años después, o sea, ¿qué tanto pudieron llegar a haber aportado, ¿no? Entonces, no es que necesariamente seas parte de un grupo. Luego, decir, por ejemplo, que Yoshi y Pablo eran cabalistas, no necesariamente. Cabalista es el estudio de todos estos símbolos y conceptos de las escrituras. No hay ninguna referencia a que ellos se dedicasen a eso, pero sí que pudiesen conocerlo. Seguro que Yeshua entendía muy bien eso. Pablo pudo haber dedicado mucho tiempo a analizar escrituras y decir, mira qué interesante, y puedes deducir que entendía muchos conceptos cabalísticos, es decir, de la hermenéutica, de los códigos, los números, las letras, todas esas cosas, pero no necesariamente que se dedicasen a eso, porque estas cosas son complementarias, te ayudan a tener una visión mayor de las cosas, pero la base tiene que ser tu conciencia y tiene que ser la comprensión de que la ley más elevada es el amor. Si no hay nada de eso, en realidad todo lo demás no sirve. Lo demás sirve como agregado y te ayuda a crecer siempre y cuando el eje esté en la ley del amor. Otra cosa que también estaba mirando aquí, a ver, voy descartando algunas cosas que anoté mientras estabas hablando. El hecho de las diferentes interpretaciones que tuvieron los discípulos. Y estas son las cosas más importantes. No todos pensaban igual. Y aunque no lo lean en los llamados evangelios, ellos tenían muchísimas discusiones. Tenían discusiones desde elementos tan simples como el comportamiento de Kefa, de Simón Pedro, con las mujeres, que irritaba tanto a María como irritaba a otros de los discípulos que estaban cansados de su comportamiento. Él mismo muchas veces le decía a Jesús por qué se trataba a las mujeres como si fuesen iguales a los hombres, siendo que ellas deberían pertenecer a un estatus social inferior. Entonces eso generó mucho malestar entre ellos y muchas discusiones, y algunos de ellos, pues solo por ese tema ya empezaban a generar disputas. Después está el hecho de que algunos se ciñesen todavía a conceptos que tienen que ver con la ley antigua, Moisés, el Sinaí y demás, y otros decían, pero es que se les está olvidando que Yeshua no quería estar conectado con eso. Entonces había tantas discrepancias que empezaban a fragmentarse por diferentes grupos, pero no en un sentido negativo del término, sino que cuando no hay entendimiento, te toca hacer tienda aparte, te sigues llevando con ellos porque son tus hermanos, los quieres, son amigos, han compartido muchas cosas juntos, pero no comulgan. Y no solo eso, sino que a la hora de enseñar las cosas a la gente, sus aprendices, se van a dar cuenta que están enseñando dos cosas distintas y van a generar ese ambiente o esa noción de disparidad. De manera que lo mejor que hacen es ir a un lugar donde puedan libremente seguir con lo suyo y se verán con sus amigos de vez en cuando. No crean que no seguirían viéndose ellos para las Pascuas o para las fiestas de Shavuot o cosas así, ¿no? Entonces, este otro aspecto también importante. Por eso, cuando Pablo inicia su movimiento, fíjate que había otros grupos, estabas mencionando a los arrianos, que eran más adelante el tiempo, las enseñanzas de Apolos. Pablo mismo discrepó con otros de sus discípulos, a que llamaban presuntamente Matías. Entonces te das cuenta de que tienen diferentes formas de pensar, de modo que esto lo que crea es una especie de alumnado, ¿sí?, que sigue las pautas de un maestro. El gran problema es que estaban siguiendo a Pablo, estaban siguiendo a Jacobo, estaban siguiendo a Pedro, pero no estaban siguiendo a Yeshua.
Y este fue el gran dilema, y este fue el problema que se fue viendo más adelante. Se sentaron en tener a los administradores, lo que llaman episcopos o como llaman en español, obispos, y los tenían como una especie de cuestión jerárquica, no como una persona que estaba administrando las funciones del lugar. Y eso nos lleva a otro problema. Fomentó y facilitó los siguientes dogmas basados en el clasismo. Y, aunque no sean necesariamente de clases, sino que hay unos individuos mejores que otros. Eso va en contra de la ley. Todos los seres humanos son iguales. Cuando Génesis te dice, y fue hecho el hombre, imagen y semejanza de Dios, él dice el hombre. Entonces, él está generalizando. Él no te está diciendo, a uno los puso en un nivel, a otros los puso en otro nivel y a otros los puso en otro nivel. No, te está diciendo, todos fueron hechos iguales. De modo que no puede venir un individuo y decir que es superior o mejor. Puede decir, yo conozco más de matemática. Fantástico, entonces apórtanos sobre la matemática, en eso te respetamos. Otro dice, yo entiendo mejor de biología. Fantástico, apórtanos sobre la biología y en eso te respetamos. Sí, o sea, te valoramos en el área en el que tú eres bueno, pero no significa que seas mejor que nosotros. Ahora otro dice, yo voy a administrar esta casa para unas reuniones. Fantástico, eso no te hace mejor que nosotros. Simplemente eres el funcionario que va a administrar o te administra la economía. La administración no te da un derecho por encima de las demás personas. Y así pasó a lo siguiente, que fue no centrarse en las enseñanzas de Yeshua, sino de los administradores, y empezar toda una estructura basada en los intereses del propio ego. Si observamos las enseñanzas de Yeshua y vemos cómo fue la progresión, nadie siguió las enseñanzas de él. Nadie. Por eso observas que la línea, por ejemplo, de Valentino de Roma, adopta la filosofía de ¿qué? Del conocimiento. Pero ¿qué conocimiento? No es la información abstracta, sino coge los elementos. Como no conocieron personalmente a Yeshua, cogen la literatura y cogen eso y lo tratan de llevar a la práctica. Entonces se vuelve una disciplina para aplicar el conocimiento profundo que Yeshua les estaba transmitiendo. Eso no tiene que aportar, o sea, integrar o rechazar el elemento del amor. Pero si tuviese que elegir, pienso que sería la mejor escuela de las que se desarrollaron, porque cuando tú pones unas bases fundamentales con el conocimiento, Totalmente. es decir, gnosis, te vas a ahorrar el hecho de que después te sacudan. Mientras cuando tú basas las cosas en algo abstracto, un Dios por ahí fantástico, y para creer en él o llegar a él tienes que creer en un ser humano que se hace parecer que es mejor que tú, te va a estar sacudiendo con cualquier doctrina y te va a decir, ahora aceptan eso y ahora creen lo otro y todos como burros. Ajá, ok. Y ahí es donde está el problema. La manipulación, cuando las personas no se tratan como iguales y dejan al ser humano, a Jesús, como algo abstracto allá, como una nube fantástica, inalcanzable, en vez de decir, pero es que se supone que todos somos iguales. ¿En qué momento me dijeron a mí que Yeshua estaba por encima de mí? Si él mismo me está diciendo sé como yo. ¿Cómo voy a ser como él si es diferente? Si me está diciendo que sea como él es porque hay la posibilidad de ser como él. Y esa es la parte, pienso yo, por lo menos hasta ahí hago la intervención yo, sí, importante en ese sentido. Y lógicamente, perdón, una última cosa, que pasa esta historia de los monos, ¿no? Tratando un sonido, está rebotando un sonido. Me gusta escucharme a mí mismo, sueno sexy, pero se distorsiona. Que hay una historia que dice que hay unos monos y hay una escalera y hay un banano colgando y el banano tiene electricidad, ¿no? O sea, tiene como un cable eléctrico. Entonces, cuando los primeros monos suben y van a coger el banano, les pasa electricidad. Entonces, los otros se quedan pensando, entonces vuelve a subir otro, lo intenta, otra vez le pasa electricidad, lo intenta otro y al final se quedan todos dando vueltas mirando al banano y no lo quieren tocar. Al cabo de un rato llega otro y va a subirse y todos le dicen que no y él no sabe por qué, simplemente no se sube. Llega otro y le dicen que no y al final no se comunican, no explican por qué, sencillamente ninguno se sube a coger el banano. Y esto es lo que ocurre también con todas estas doctrinas. Todos se centran en lo que después este dice, el otro prohíbe y el otro interpreta y supone y nadie se va a la raíz de todo eso. Por lo tanto, no son seguidores de Yeshua, son seguidores de Atanasio, son seguidores de Constantino, son seguidores de Teodosio, son seguidores de Pablo, son seguidores de Pedro, son seguidores de otros seres humanos y sus puntos de vista, pero no son seguidores de Yeshua, ¿vale? Entonces, olvidaron lo que se trataba de la mejora interior y pasaron fue a la idolatría, la religiosidad y el legalismo. Perfecto.
Bueno, y en realidad el tema es en no tener la capacidad de observar algo, como sea, al principio de Pablo. Escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Sino que tendemos siempre a idolatrar, como dice Frederick, a idolatrar al maestro, a idolatrar la corriente, la doctrina, la práctica, la tradición, y no al buscar entender ni a conocer. Y es lindo cuando uno puede agarrar, por ejemplo, yo puedo leer lo que pensaba Atanasio, lo que pensaba Orígenes, lo que pensaba Valentín de Roma, etcétera, y decir, oh, qué interesante, o sea, no satanizarlo todo. Ah, bueno, aquí lo veo un poquito obcecado, Atanasio, ¿no? Aquí a Ireneo de León lo miro un poquito obcecado, un poquito ahí egoico con querer pugnar a que él tiene la verdad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no dejar de valorar aquello, qué interesante cómo lo expone, porque cada uno tenía una chispa de luz en lo que exponía. Unos quizás más abiertos que otros, pero cada uno tenía su aporte. Visualizar y dejar de idolatrar, dejar de aferrarse a esa idea egoica de que mi líder tiene la verdad absoluta, eso es un principio que debemos de practicar. Ver la humanidad en todos ellos. Y este es el problema más grande que meditaba mientras hablabas, Frederick. El hecho de que nosotros estamos tan acostumbrados a idolatrar que no nos damos cuenta. Y no solo a idolatrar, sino que a idealizar. Y a no ver al individuo como tal, como un ser humano. Aunque digamos que no, aunque podamos hablar del aguijón de Pablo y otras cosas más, y que Pablo negó a Jesús, pero hasta ahí, o sea, no visualizamos realmente, damos por, idealizamos tanto a estos personajes como a todos estos padres de la iglesia. Los idealizamos tanto, la iglesia católica nos metió tanto en la idea de santos, de idealizar, que se nos olvida realmente la parte humana que tienen. Miren, en todo este rastro histórico que ha de ser mucho más de lo que uno puede conocer, porque es demasiado, o sea, estamos hablando de cientos de años. Pero yo miro interesante siempre el mismo factor. Independientemente de la religión en cualquier parte del planeta, siempre está ese principio egoico de que yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Síganme a mí porque yo tengo la verdad, síganme a mí porque yo tengo la verdad. Y otro principio es arraigado a ese, la cuestión que entre todas se han hecho daño, entre todas las doctrinas, unas más que otras, entre todas las corrientes de pensamiento, unas más que otras, entre todas las religiones, unas más que otras, sí, pero entre la mayoría se han hecho daños garrafales de matarse, de Claro, matarse. O sea, evangélicos o protestantes persiguiendo y asesinando mormones. Sí, sí. Así como los persiguieron a ellos terminaron persiguiendo. Así como los judíos persiguieron, los judíos terminaron persiguiendo. Así como a los primeros cristianos los persiguieron, cristianos posteriormente terminan persiguiendo y matando. Entonces, seamos más sencillos en la forma de pensar, quitémonos las gafas idolátricas y aprendamos que aunque muchos de ellos, pues quizás no fueron parte de esos asesinatos, pero también eran humanos y también luchaban con el ego de decir yo tengo la verdad. Esta es la verdad, así como la planteaba Pablo, como la planteaba Pedro. Cada uno planteaba y luego los siguientes maestros también. Quizás algunos más sencillos, ¿no? Más exponiendo como, bueno, esto es lo que yo entiendo, que, por decirlo de alguna manera. Pero ese principio egoico, todos hemos luchado con él y ha estado presente en todos. Entonces, creo que es importante que entendamos estos principios para saber que lo que tenemos en cada una de las denominaciones corrientes de pensamiento son puntos de cada uno y si usted lo ha abrazado como una verdad absoluta, pues respetando su libre albedrío,
yo le diría que hay belleza en los puntos de vista de cada uno de los demás. Hay belleza y hay cosas que para mí es como integrar. Para mí es como visualizar esto y lo que llego a comprender, pues lo integro de una manera que me provoca vida. Por ejemplo, el otro día discutía con algunas personas sobre el tema de que si Jesús estuvo casado o no estuvo casado. O sea, no es, no es un tema de imposición ni de doctrina. No es un tema de que va a depender si la persona, bueno, hay una valoración ahí que mejor la dejo, pero no es que va a depender si la persona está salva dentro del concepto que tenemos comúnmente, ¿verdad? Según la doctrina que practiquemos de la salvación. Pero, sin embargo, como le decía a alguien yo, en un momento, psicológicamente tiene un impacto maravilloso. Alguien me preguntaba, ¿usted cree que Jesús estuvo casado con María Magdalena? Yo le decía, yo no le puedo asegurar eso. Imagínense cómo yo se lo aseguro. O sea, es imposible para mí asegurarle eso. Sin embargo, para mí fue hermoso conocer eso y visualizarlo como ¿qué fue? ¿Por qué? Porque me hace ver lo que tú decías, un Jesús que también caminó en esas sendas. Un Jesús que así como yo tuvo que lidiar de alguna manera con lo que llamamos matrimonio. Un Jesús que tuvo esa experiencia y que entonces yo al visualizarlo de esa manera puedo entender la belleza del matrimonio y además quitar todo ese lastre que por siglos hemos tenido la humanidad, heredado por los dogmas de la Iglesia Católica, de que los sacerdotes no se pueden casar, de la satanización, o no sé si la palabra es correcta, pero lo que se satanizó por mucho tiempo de las relaciones sexuales. Entonces hay un montón de cuestiones que ayudan a limpiar un poco los dogmas que tenemos. Entonces, creo que sobre esas cuestiones hay muchas cosas que nadie puede ser capaz de asegurar, pero algunos datos más que quería dar sobre el tema del gnosticismo, que también yo, pues, concluí eso y creo que es la corriente de pensamiento más de los que en ese momento pugnaban, es la que yo más me inclino a disfrutar, a deleitar. No es que las otras no, pero es la que más como, wow, wow, o sea, sí, es la que más me, puedo decir, pues más trascendente que las demás, por darle algún tipo de categoría. La más trascendente y lástima pues que habría que estudiar mucho más, pero hay tan escasa información sobre ellos que bueno, lo que más se ve es en resúmenes negativos del hecho de decir de que despreciaban la materia o que Jehová era Yaldabaoth. Yo no sé quiénes exponen esto si realmente han estudiado, porque yo no sé de repente los que seguidores de esa escuela qué aberraciones hacían y quizás no me extrañaría incluso con la parte sexual, o incluso algunos decían, los condenaban porque decían, por ejemplo, que ellos eran como muy con su visión, ¿verdad? De la cuestión material. Entonces, eran como muy, no sé qué palabra utilizar, pero muy convenencieros con el imperio romano, porque no estaban muy involucrados en ese tema. Entonces, como que fácilmente podían escapar de la persecución. Pero es que yo les voy a decir algo, o sea, perdónenme, si vamos a ver el ejemplo de Jesús, Jesús jamás se involucró en un conflicto político, jamás, jamás se Pero es que involucró en un tema político. precisamente por eso se cae toda esa suposición de que Jesús suponía una amenaza y que iba a hacer que los romanos se viniesen contra Judea porque él declaraba ser un rey. No, nunca tuvo problemas. De hecho, los romanos nunca, cuando hubo alguien, o sea, cuando hubo una razón romana en contra de Yeshua, nunca. De hecho, hay cartas en donde Tiberio le escribe a Pilatos regañándolo, primero por haber violado la ley, en la condena contra Yeshua, y segundo diciéndole, ¿por qué atacas a un tipo que no tenía antecedentes? Una persona que no tiene nada que ver con el imperio. Que le proclamase el Mesías, los demás, o sea, rey, ¿sí? No significa que él hubiese dicho que quería ser rey, nunca mostró nada por el estilo con ese tipo de intereses de, de, de tener algo contra los romanos. Por ejemplo, y es que es una de las cuestiones básicas, te das cuenta de que cuando tú creas conflicto, atraes conflicto. Cuando tú piensas en enemigos, traes enemigos.
¿Por qué las enseñanzas de Jesús entran a China solamente a través de un curso de milagros? Porque el gobierno comunista analizó el curso de milagros y se da cuenta de que no hay ninguna razón para sentir que se ven amenazados por esta religión. En cambio, el cristianismo per se sí es perseguido. ¿Por qué? Porque sí te está, o sea, la interpretación del cristianismo sí te da a pensar que hay un enemigo, que es el Estado. Pero el curso te está diciendo, no hay enemigos, tú los estás creyendo, tú los estás creando en tu propia mente. Entonces el Estado dice, este libro no es para nosotros ninguna amenaza. Y esta es la cuestión, por eso Jesús no suponía una amenaza para nadie realmente, porque él no estaba buscando un conflicto. Suponía una amenaza para aquellos quienes se sentían amenazados por lo que él representaba. ¿Por qué? Porque la gente lo estaba viendo a él como el verdadero guía espiritual y no a los aristócratas. Exacto, ese es el punto. Y me llamaba la atención porque también meditaba en esas palabras que tú dices, no exactamente igual, pero en esencia lo que estás planteando, que el tema no estribaba en una cuestión de conflicto político, sino en una cuestión de conflicto, llamémosle espiritual, ¿no? De enseñanza, de ilustración, de elementos que te lleven realmente a una conexión con el Creador, con el Padre, ¿verdad? Y ciertamente, hablando, aprovechando para hablar esto, cuando pues algunos basan y dicen es que el único camino para llegar al Padre es Jesús, yo les puedo decir a conciencia abierta, es cierto, porque fue el único que habló realmente del uno de la fuente como Padre. O sea, ninguno de los otros lo hizo de esa manera, ni Zoroastro, ni Buda, ni Krishna, plantearon esa idea tan trascendental como Jesús lo hace. Entonces sí hay cosas que uno, pero debe de aprender a valorar, no desde el punto de vista de apego al dogma, ni de apasionamiento a la religión que abraza, sino en una conciencia que pueda darle lectura a lo que la letra está diciendo, a lo que la palabra, no me refiero a palabra como Biblia, sino a la palabra, la pronunciación del conjunto, ¿verdad? Eh, que sale por nuestra boca. Entonces, ese tipo de cuestiones, tratar de visualizarlo desde una perspectiva que no esté aferrada a un apego dogmático. Y bueno, con este mismo principio, yo como decía, no me extrañaría que algunos seguidores de la escuela gnóstica hayan sido unos pervertidos al malinterpretar muchos escritos. Ciertamente, con esa literalidad que dicen del desprecio de la materia. No sé cómo fue la vida de Valentino, pero yo al leer eso no estoy interpretando, yo no lo interpreto, que hayan sido personas que despreciaban la materia desde el punto de vista que les valía, o sea, porque la expresión es como despreciaban la materia, hacían lo que fuese, ¿verdad? Bueno, Claro, quizás algunos lo pero, hacían, ajá, quizás pero hay algunos una lo cosa practicaban. interesante, ahora que sacas ese tema, que es muy, muy interesante porque yo también estudié y analicé ese razonamiento al principio de ir conociendo sobre el gnosticismo. Y es el hecho de que, bueno, si entiendes que la materia no es real, sí, que es el mismo principio que también explicó Siddhartha Gautama, Buda, entonces dices, pues puedo hacer cualquier cosa. Sí, técnicamente sí. La cuestión es, todo nos lleva a lo mismo. Estás dentro de un holograma, por así decirlo, o un videojuego, pero por mucho que sepas que es un videojuego y digas, me importa un bledo porque todos son píxeles y códigos y algoritmos, eso no quiere decir que mientras tengas una conexión emocional y una conexión a las leyes que se rigen dentro del juego no te vaya a implicar que tú puedas hacer cualquier cosa, ¿sí? Y no te pase nada. Entonces tienes que entender que por encima de todo está la ley. Y la ley es, o sea, independientemente de que el mundo no es real y la materia no es real, dentro de esto que no es real, que esto es un videojuego, por así, yo digo que un videojuego porque es más fácil de entenderlo, igual que la película de Matrix, todo parte de la ley. Y esto quiere decir que dentro de la ley está la energía, y con la energía está el magnetismo. Y como todo el universo es mental, como establece y explica Hermes, todo produce una respuesta. Y todo lo que tú generas se devuelve. Por tanto, tú puedes decir que no es real y por eso yo puedo matar a otra persona porque nada, esto es real, es un sueño. Pero mientras sigas dentro del sueño, no te hayas escapado del sueño, vas a estar regido por la ley del sueño. Eso quiere decir que si matas a alguien va a haber un consecuencialismo. El consecuencialismo es parte del sueño. Pues mientras tú estés en el sueño, vas a tener que estar sumido aquí. Y tú puedes decir, estoy despierto, como dijo en su momento Buda, estoy despierto, pero estoy dentro del sueño. Estoy despierto porque he entendido. No quiere decir que yo ahora puedo manipular las leyes, porque
porque las leyes rigen todas las mentes que están dentro del juego. Por tanto, tú puedes asumir que la materia es infame y es estúpida y es fútil. Y tienes razón, pero sigues estando dentro del sueño. Por tanto, estás sujeto a las leyes del sueño. Sí, y fíjate que con ese ejemplo, ¿por qué lo traes a colación ya para el cierre? Porque es que en toda esta cuestión hay algo que persigue de un lado o del otro, y es el temor de cualquier persona que está en una doctrina, y es decir, es que si te sale de esta doctrina, me da miedo porque te puedes perder. Es porque es peligrosa, este pensamiento es peligroso, el otro es peligroso. Y en realidad, el problema es que en cualquier doctrina, cualquier pensamiento es peligroso. ¿Por qué? No porque lo que se puede exponer o el que lo exponga tenga la intención de torcer, que en algunos casos sí, pero hablamos de las doctrinas fundamentales, ¿no? Que cada uno pueda tener, ¿sí? No es realmente que sea peligrosa como tal la posición o la postura. Lo peligroso es la interpretación de la persona que asume eso. Lo peligroso es por la inmadurez y el ego, el nivel egoico que la persona está. Porque aquí me puede decir a mí, yo le puedo decir, peligrosa es la doctrina del salvo siempre salvo. Peligrosa la doctrina judaizante. ¿Por qué? Porque el ejemplo que alguien daba el otro día, una persona decía, no es que yo me basto en la gracia de... Alguien le decía, pero usted no tiene reparo en lo que está haciendo, de que le sigue siendo infiel a su esposa y se está deleitando en eso. No es que yo me basta y me sobra la gracia de Dios. Entonces, Qué ¿qué cagado. quiero? Exacto, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo, o sea, donde usted esté, lo que reciba depende de su grado de madurez, depende de su grado realmente de comprensión de lo que significa un camino espiritual. Entonces, no es como tanto, donde esté, vamos a ver este tipo de cosas. Entonces, vemos estas, si es cierto, pues que no lo dudaría, muchas denuncias de gnósticos que hacían esto y lo otro, no lo dudaría si hoy eso pasa en cualquier denominación, en cualquier religión. Unos vienen y dicen, no, es que como en el Antiguo Testamento, David tenía muchas esposas, entonces esto es bíblico y ya lo meten como doctrina y ya tienen aquellas cuestiones donde permiten, etcétera. Bueno, El en punto, África, en África, en muchas denominaciones presuntamente cristianas en África, es un circo. exacto. Entonces, al final, mi gente, si tiene miedo de, ay, aprender esto, lo otro, y no se ha puesto a pensar cuántas cosas podemos estar haciendo o tergiversando de las doctrinas que tenemos. Sí. O, por ejemplo, el tema de, ok, unos dicen que no, que la gracia del Señor, que uno siempre será salvo, y el otro dice, no, es que esa se puede perder. Entonces, como se puede perder, se va al otro extremo legalista. Entonces, o sea, perdón, aquí la cuestión es de equilibrio. Es la comprensión de la... Entonces alguien me dice, y me pregunta a mí, ¿y usted que siempre es salvo o que la salvación se pierde? Pues yo las dos, la verdad, le digo. ¿Y cómo así? Entonces ya le empiezo a exponer lo que entiendo de una y lo que entiendo de la otra. Y entiendo que en las dos hay complemento. O sea, yo puedo... alguien me puede decir a mí, entonces, ¿usted cree que uno siempre es salvo? No, pues sí, yo sí lo creo. Pero empiezo porque yo estoy interiorizando y estoy desgranando ese mensaje desde otra perspectiva que yo he meditado para encontrar eso. Y entonces otra persona me dice, pero entonces usted también, pero entonces usted cree que la salvación se pierde. No, yo sí creo que se pierda. Porque, como siempre le digo, es que depende de lo que usted entienda por salvación, es que depende de lo que usted esté desgranando de eso. Es que Entonces, eso es otra ambigüedad. Esa doctrina de la salvación es ya de por sí una ambigüedad. Tú te paras a pensar las enseñanzas de Yeshua, ¿dónde habla de la salvación? La salvación es una doctrina que viene de Pablo, porque no hay exacto, nada que pero salvar. Es decir, si tú estás en un sueño, ¿de qué te tienes que salvar? Pues de lo que claro, tu propio subconsciente, con toda la basura que tiene, pueda crear dentro de ese sueño que te perjudique. claro, Entonces, pero cuando no es... comprendemos eso, Freddy, cuando comprendemos eso, entonces podemos visualizar que al final se trata de descifrar lo que, aunque se puedan plantear esas cuestiones, es descifrar realmente sobre un mensaje más transparente, más crisólito, más crístico, es hacer ese sincretismo, es como venir, porque ya está eso, pues, ¿qué hay detrás de eso crístico, ¿no? O sea, detrás de eso, de esa doctrina,
qué realmente puede estar, qué es el crisol que puede estar. Entonces, yo no sé si ahora algo sincretismo de todo, no lo sé, pero simple y sencillamente lo que yo he entendido es que al final hay informaciones que es la misma postura del hombre cuando ve un peligro. Entonces dice, no, veo el peligro, entonces esto tiene que ser así. Entonces es interpretar lo que aquel vio como peligro, es interpretar lo que aquel está tratando de advertir. Entonces lo vemos, por eso muchas veces yo observo que hay como, dicen, la Biblia dice una cosa, pero después como que se contradice en otra, o por ejemplo Jesús dijo una cosa, pero después parece que se contradice en otra. No, es simple y sencillamente... o como vaya, cuando uno lee, que creo que lo compartíamos una vez, el texto este de Conversaciones con Dios, que primero decía, bueno, y entonces, ¿existe el infierno o no existe el infierno? No, que no existe, después se lo plantea que sí existe. Entonces, ¿cuál es el tema? Es el juego de llevar realmente a lo que la mente está comprendiendo para después ayudarle a salir de un foco doctrinal y pueda abrirlo. Y este es el tema de que a partir de todo esto, lo que yo, por lo menos hoy, puedo decir es que eh, no se trata de entender qué es lo que el espíritu quiere decir. Hoy, si usted está en una doctrina, lo que sea, trate de irse más a la letra de la doctrina y realmente a abrir, si no quiere salir de lo que está, perfecto, yo no lo estoy invitando a que salga de lo que está. Yo le comparto, y Freddy comparte, ¿verdad? Pero sí le puedo decir, ábrase, ábrase y replantéese más lo que el Espíritu puede decir detrás de esa doctrina, más que la letra, porque si ya está ahí, usted cree que el Espíritu Santo no tiene el control absolutamente de todo y de cada religión para que dentro de esas doctrinas esté un mensaje oculto que lo dirija al Padre. ¿Usted cree que no está presente? Claro que sí. Si yo puedo hablar, Freddy, como hemos hablado muchas veces, de la cuestión de la Virgen María, entonces podemos hablar lo que puede estar representando ese concepto desde el punto de vista trascendente o desde el punto de vista, como hablaban los gnósticos, de Barbeló, etcétera. O sea, o del espíritu femenino, o sea, hay un montón de cuestiones que se pueden aprovechar, que están ahí y que que ahora yo puedo ver y decir, yo no voy a pelearme con un católico si creo o no cree en el tema este de María. Yo puedo ponerme a la par de él y darle algunas ideas en relación a lo que trascendentalmente eso puede estar representando. ¿Me explico? Entonces es tratar de ver, en vez de pelear por doctrinas, es si están ahí, si está dentro de la soberanía de aquel que todo tiene cuidado para que podamos ver detrás de esas cáscaras que es lo que realmente puede haber un mensaje trascendente. Freddy, para cierre. Bueno, si cerramos, pues cerramos. ¿Qué me voy a decir? No, no, a esto por lo menos, a esto último que acabo de decir, que si las cáscaras están, que podamos buscar el mensaje trascendente que está detrás de ellas, ¿no? Como hemos hablado muchas veces en el concepto de María, ¿no? Por ejemplo. Sí, es que todo eso se remite siempre a lo mismo. Y lo que dijiste de María, bueno, lo utilizaría como cierre también. Y es que es tan importante, porque alguien podría decir, bueno, es trivial si Jesús estuvo o no estuvo casado. Depende. En especial cuando vemos el contexto de nuestra historia, entonces sí es importante. Porque, o sea, ¿por qué le tenía tanto miedo la Iglesia Católica hasta el día de hoy a ese elemento? Porque ellos son los primeros que satanizan el matrimonio, aunque digan que no es así. Y mira la sociedad moderna, todavía ves eso. Ves no solo la incomprensión, sino la degradación de lo que es el matrimonio, por tanto, lo que es la pareja, por tanto, lo que es la familia, por tanto, lo que es el clan, por tanto, lo que es la tribu, por tanto, lo que es la humanidad, porque parte de esa base. Poner a un Mesías célibe te hace pensar que lo lógico es estar solo, es la soledad, no el trabajo en equipo. ¿Sí? ¿Dónde están las mujeres durante todo eso? La ponen como una virgen allá, intocable. O sea que la mujer tiene que ser intocable. Eso no tiene ningún sentido. Un hombre tiene que ser intocable. No tiene ningún sentido. No tiene sentido porque no es parte de lo que es la conceptualización de la existencia del ser humano. En cambio, cuando tú entiendes que están juntos, dices, es que eso es lo lógico. Mira, te lo dices del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Y ponen a Eva y a Adán y todo empieza es con una pareja. Nunca empezó con un concepto serio. De hecho, Pero si hubiese sido imagínate a José todo el tiempo acostado con María y ahí la tenía acostada en la cama a la par, José. es que es verdad, no tiene ¿Qué sentido. hacía José? Dice, el concepto célibe, si hubiese habido celibato desde el principio, solo Adán, no existiría la humanidad. Sí. Y te lo No, pero dice ahí el texto, y te lo dice.
le dicen a Joseph, a José, le dice, no tocarás a tu esposa hasta que dé a luz a niño. Porque ¿Y el después qué matrimonio, hacía Joseph? en la ley judía, en la ley israelí, en la ley de Yahweh, si no hay relación sexual, queda invalidado el matrimonio. Imagínate. Así de simple, y te lo dice, literalmente te lo dice. No tienes relaciones sexuales, queda invalidado el contrato matrimonial. Sí, es que hay cosas que uno debe replantearse. Por ejemplo, ya con esto cierro, porque tal vez tenemos más tiempo en otros programas para detallarlo más. Pero, por ejemplo, yo le preguntaba a alguien, sí, es que María es madre de Dios. Entonces, bueno, madre de Dios Hijo, de Dios Padre o de Dios Espíritu Santo, siguiendo la lógica trinitaria. Es madre de Dios Hijo, de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo. ¿De cuál Dios? Sea una lógica trinitaria. O sea, No, así yo hago como la misma nos la pregunta exponen. muchas veces. Yo pregunto lo mismo. Según ese razonamiento, es la madre de Dios. ¿De cuál Dios? Es que tú estás diciendo Dios que crees que por ponerle mayúscula a la D cambia el hecho de que significa Dios. Dios no es el título de alguien, o sea, no es el Así nombre de es. una persona. Dios es una raza. Y viene, por eso Zeus lo llamaban Dios. Un Dios es un Imagínate. ser inmortal. Nosotros somos dioses, aunque estamos en un cuerpo temporal mortal, pero también somos dioses. Entonces es una raza, no es un ser. El problema es cuando tú has absorbido, o sea, ellos han absorbido por causa de tantos siglos y siglos y siglos de estar llamándolo Dios, que era el nombre de Zeus, cuando en realidad se llamaba Yahweh, se llamaba Yahvah, Elohim, Adonai Tsabaoth, El Shaddai, El Elyon, Yeheye, es decir, tenía muchos nombres que eran hebreos, títulos para llamar, pero nunca lo llamaron Dios. Sí. Porque los dioses, los Elohim, son una raza. Por lo menos, si van a decir madre de Dios, por lo menos para que sea más congruente con la lógica que se exponen, pues creo que se debería decir madre de Dios Hijo, vaya, por lo menos, y encerrarlo ahí, porque entonces que es madre de Dios Padre, es madre de Dios Padre, es Bárbaro. madre de Dios Espíritu Santo. O sea, me explico, me explico. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos. Esto fue Ve Ocultas, así que estaremos ya cerrando este programa de hoy. Gracias, Freddy, por acompañarnos y a usted por haber estado presente en Ve Ocultas en esta ocasión. Será hasta la próxima. Bendiciones. Ve Ocultas. Ve Ocultas.